Amén. En esta tarde estamos aquí para compartir una palabra del Señor. Una palabra que Dios estuvo hablando a mi vida y en la que estuve meditando y hallé que es de mucha importancia. Algo que no debemos perder en cuenta, que es la santidad. ¿Sí? Ese es un tema muy importante que no debe estar fuera de nuestro interés como hijos de Dios, como cristianos, como aquellos que buscan agradar al Padre, agradar al Hijo y agradar al Espíritu Santo. La Biblia dice que la santidad conviene a la casa de Dios, conviene a nosotros, para que el poder de Dios se manifieste, el Espíritu Santo pueda obrar con libertad en nuestras vidas, ¿sí? Me alegro en el Señor de poder estar compartiendo esta palabra y espero que sea de bendición para la vida de muchos, ¿sí? Para los que no me conocen, yo soy pastora Ángela y bueno, quiero compartir esta palabra y que sea de bendición para la vida de todos ustedes. La palabra que quiero compartir se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2, ¿sí? Es muy importante. El tema que yo puse a esta palabra, el tema es santidad. El título, llamados a ser santos. Vamos a empezar con el capítulo 1 de 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo acá en su salutación, ¿no?, menciona esta palabra, llamados a ser santos, ¿sí? Fuimos llamados por Dios, fuimos llamados para una salvación divina, una salvación eterna. Ese es el primer llamado y el más importante de todo. Pero la Biblia dice acá, Pablo, que fuimos llamados a ser santos. Pablo enfatiza nuevamente esto. Él en Romanos, él habla también y dice estas palabras también, llamados a ser santos. Cuando él hace en el capítulo 1 de Romanos, en su salutación dice llamados a ser santos. Él ve que la preocupación que él tenía, que todos aquellos que llegaban a Jesucristo y llegaban a ser salvos por gracia, también tuvieran esto en su corazón y en su mente, que fuimos llamados para ser santos, ¿sí? Por eso dice el tema, santidad al Señor, llamados a ser santos. Y yo me quiero abocar al libro de Corintios porque es un libro precioso donde deja una enseñanza tan hermosa para nosotros, no solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas, en nuestro cotidiano vivir. Del libro de Corintios, ¿sí? Era una iglesia, la iglesia de Corintios, era una iglesia que tenía todos los dones. Era una iglesia avivada por el fuego del poder de Dios, el Espíritu Santo. Dios se movía con tremendas señales y maravillas, pero había algo que estaba faltando en ellos, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a ver aquí también en el libro de Corintios, no nos vamos a apartar de acá, en el libro de Corintios capítulo 1 versículo 2, ¿por qué yo hablo de esto? Pero antes de mencionar este párrafo de la Biblia, voy un poquito a la historia de Corintios, ¿sí? Corinto era una ciudad pecaminosa que había en el tiempo de Pablo. Era una de las ciudades más
pecaminosas que había. Ella tenía 3 puertos, ¿sí? Y ahí venían diferentes personas a negociar, a hacer su negocio. También era un lugar de donde se hacían cosas inmorales, ¿sí? Vamos a estudiar un poco a Corinto, ¿sí? Para entender el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿sí? Corinto era el lugar más pecaminoso del Imperio Romano en el tiempo de Pablo. Ese lugar, esa ciudad de Corinto, ese punto donde la gente bajaba de los barcos, de la embarcación, era llamado el bazar o la feria de la vanidad. Mira hasta dónde llegaba la inmoralidad que había en Corinto, ¿sí? Estaba localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas, Peloponneso y Grecia, ¿sí? Había muchos puntos y ahí se juntaban, de todos lados se juntaban ahí, ¿sí? Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el Imperio Romano, ¿sí? Yo quiero enfocarme en algunos puntos que eran Afrodita o Venus. Afrodita o Venus, según el nombre romano. Miles de sacerdotisas, ¿sí? Servían en una adoración vil e inmoral. Eran llamadas sacerdotisas, ¿sí? Pues no eran más que otra cosa que prostitutas. Esas sacerdotisas que servían en el templo, ¿sí? De la diosa que tenía por nombre Afrodita o Venus, eran prostitutas. Ellas servían como sacerdotisa en el tiempo de Pablo, ¿sí? Porque el sexo era allí una religión para ellos. Ellos usaban todo eso como una religión. Esa era la excusa de ellos. Hicieron de la religión algo inmoral, ¿sí? En esa ciudad se daba rienda suelta, desenfrenada a todas las pasiones. Era motivo de disensión. Era el motivo de discusión entre ellos. Y ahora nosotros vamos a ver en el capítulo 2 del 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice así. Pablo dice así a los corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él hablaba para la iglesia estas palabras. Me propuse no saber otra cosa. Pablo estaba ya cansado de escuchar lo que había y la confusión que había dentro de la iglesia misma, de cómo se debía adorar, de cómo se debía servir a Dios. ¿Sí? Estas acciones estaban tan arraigadas en el corazón de ellos que aún aceptando a Jesús, ellos no podían dejar estas cosas, ¿sí? Había cosas en el corazón de ellos que no podían dejar. Entonces Pablo, ya cansado, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él quería ver en las vidas de cada persona que estaba allí realmente la obra redentora de la cruz del Calvario hecho realidad en las vidas de las personas. Él quería ver a Jesucristo en las vidas de las personas. Él no quería ver más nada. Él quería ver a Jesucristo, quería ver que Jesucristo se ha hecho realidad en la vida de ellos, ¿sí? Que había un cambio, que el cambio estaba hecho, que el cambio se había realizado, que habían dejado esa vieja manera de vivir corrupta para cambiarla en una buena manera de vivir.
Pablo estaba interesado en eso, ¿sí? En primera de Corintios 6 y hay 12, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, el uno como los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En muchas iglesias estas cosas no se tienen la palabra sexo como tabú, no se puede nombrar como una falta de respeto, pero es necesario que se enseñe. Es necesario que se enseñe para que tengamos un orden, porque Dios es un Dios de orden y nosotros debemos vivir acomodados al orden de Dios. No debemos acomodar o querer acomodar a la iglesia según nuestras normas o las normas del mundo, sino a las normas de Dios. Porque dice que no todo me es lícito, todo. Más, yo tengo que tener la sabiduría de Dios para saber que no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, decía Pablo, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto para nosotros vivir una vida en santidad agradable a Dios. Parece que esa palabra santidad ya quedó fuera de nuestro vocabulario, quedó fuera de nuestro diccionario. Porque para muchos vivir vivir la vida a su manera es de la iglesia. Yo puedo vivir mi vida de cualquier manera, hacer como yo quiera, mientras no salga de la iglesia. Muchos están preocupados. Un miembro, un hermano o una hermana, porque quieren mostrar el número y la cantidad de hermanos. ¿Cuántos miembros hay en su iglesia? Y muestran, mire, uy, cada uno, unos 50, unos 60, unos 70. Y no están preocupados en la calidad del hermano, no están preocupados por eso. Yo tengo preocupación por eso. No tengo preocupación por el número de la iglesia, por el número de los cristianos, mas sí por la calidad espiritual de cada hermano.